Muy bien. Buenas noches, el Señor les bendiga, hermanos amados. Queremos saludar a todos los hermanos, a las personas amigas que están siguiendo a través de las redes sociales, vía Facebook, YouTube. Un abrazo a la distancia. Les animamos a congregarse como siempre. Bien, vamos a ponernos de pie con las personas que están acá en el auditorio y vamos a orar, vamos a elevar una oración a Dios, a nuestro Padre. Vamos a pedirle, ¿verdad?, que Él siga ayudándonos a entender su voluntad y a ayudarnos a hacerla, ¿no? Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, queremos darte gracias, Padre amado, por habernos traído con bien, Señor, a este lugar, para exponernos otra vez, Señor, a tu luz y a tu verdad. Señor, gracias, Dios, por haber enviado a Jesucristo a la cruz hace 2000 años. Por esa obra, Señor, nosotros ahora, Dios, hoy en día, Señor, nosotros podemos, Señor, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar, Señor, la ayuda que necesitamos cada uno. Dios del cielo, gracias por Jesús, tu Hijo, y gracias, Señor Jesús, por haber orado para que el Padre envíe, Señor, al Espíritu de Dios, al otro Consolador, y te damos gracias, Señor Jesús, porque ciertamente, Señor, el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros, Él es el que nos revela al Padre y a ti mismo, Señor Jesús. Sigue, Dios, Espíritu Santo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la persona, del carácter, de la mente, del corazón, de los planes del Padre. Dios mío, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y gracias, Dios, por tu iglesia en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tome asiento, hermano amado. Vamos a continuar esta noche con este tema acerca de la sanidad, la importancia de la sanidad divina. Hablando con un hermano días atrás, le comentaba que hace 30 años, cuando yo me convertí al Señor y tuve mi experiencia personal con Jehová Rafa, mi sanador, y sobrenaturalmente Dios me sanó de lo que muchos médicos, pues obviamente, bueno, no muchos, todos los médicos dicen que es imposible, pues no, que alguien pueda dejar después de 10 años de estar consumiendo pastillas y otro tipo de drogas. Pues los médicos, la ciencia dicen pues que es imposible que se pueda dejar de un día para otro, porque no es así, ¿no? Hay un síndrome de abstinencia y todas esas cosas que los médicos saben. Y conversando con este joven días atrás, justamente yo le comentaba que tuve un pastor dentro de la iglesia donde yo me convertí hace 30 años. Había un pastor que Dios lo usaba en milagros de sanidad. Y lo curioso que él era una de las 5 o 6 personas en todo el mundo que padecían de una enfermedad que atacaba el sistema nervioso periférico, el síndrome de Weaver-Christensen, algo así. Y cuando le daba la crisis de ese síndrome a este pastor, hasta el aire que golpeaba su cara o sus manos, cualquier momento que alguna tela rozaba su piel, le producía un dolor terrible. Así que toda esa semana o 10 días no se rasuraba, porque obviamente pues de solamente poner la máquina de afeitar en su cara, pues le producía muchísimo dolor. Y él me sabía decir, ¿te das cuenta, Humberto? Me decía, ¿cómo es Dios, no? Dios me usa a mí para orar por los enfermos, y más de una persona ha sanado a través de mi ministerio, y sin embargo yo tengo esta enfermedad. Y bueno, son esas cosas que si usted quiere saber la respuesta, por qué pasan esas cosas, pues bueno, cuando se vaya de esta tierra, pregúnteselo al Señor, porque hay cosas, ¿verdad?, que nosotros aquí en la tierra no vamos a poder contestar todas las preguntas que nuestra mente imaginativa e inquisitiva muchas veces, o sea, pretende saber. Entonces vamos entonces a solamente recordar. Hablamos de Éxodo 15:20, donde dice la primera vez en las Escrituras, porque yo soy Jehová tu sanador. Hemos explicado en el contexto en el que esa palabra o esa expresión fue dicha.
Hablamos también de Tercera de Juan 2, la semana pasada, Tercera de Juan 2, donde Dios a través de Juan le dice a Gayo, un discípulo amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estuvimos hablando acerca de cómo en la mente y en el corazón de Dios está el deseo, o sea, en el corazón de Dios está el deseo no solamente de que nosotros seamos prosperados en una sola área de nuestra vida, sino que entendiendo que somos espíritu, alma y cuerpo, se entiende, ¿verdad?, que Dios desea que usted y yo seamos prosperados, o sea, que haya un curso favorable, ¿sí? Haya un curso favorable en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu cuerpo físico, o sea, que vayamos creciendo, vayamos mejorando, vayamos sanándonos cada día más hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto, ¿no? Que es Jesucristo, que a las finales de cuentas es nuestro mejor ejemplo. Ahora, también hemos estado viendo de Juan 6:38, ¿no? Hablamos acerca de cómo Jesucristo sabía, ¿verdad?, que Él había venido a la tierra no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y una de las cosas que vemos haciendo de continuo a Jesucristo es justamente sanar. Él predicaba en las calles, enseñaba en la sinagoga de los judíos y también sanaba enfermos en las calles, ¿no? Y en Juan 6:38 Jesucristo mismo dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿no? Y hemos estado comprobando, ¿verdad?, con versículos bíblicos todos los enunciados que hemos estado compartiendo la semana pasada respecto a este tema. Hemos hablado acerca de la compasión que siempre hubo en el corazón de Jesucristo. De hecho, esa misma compasión que hubo en el corazón de Jesucristo en los días de su carne, se entiende que debería de estar en nosotros. Y si no está en nosotros, bien podría ser un buen motivo de oración para que nosotros podamos decirle, Dios, pon la misma compasión por los enfermos que hubo en el corazón de Jesucristo, ponlo en mi corazón, para que cuando yo pueda orar por un enfermo, no sean motivos mezquinos, egoístas, los que me muevan, los que me motiven, ¿verdad?, a querer orar por alguien, ¿no? Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero creería que sí, porque usted es una persona inteligente y ustedes también los que están siguiendo. Yo he visto cantidad, ¿verdad?, de eventos cristianos en donde más parece un espectáculo, donde más pareciera, ¿verdad?, que la persona que está orando quisiera más bien atraer la atención hacia sí misma, más que a Dios, ¿no? Y como que estuviesen esperando, por lo menos eso es lo que yo percibo de las actitudes de muchas de esas personas, ¿verdad?, que muchas veces oran, ¿no? Y es un show y no ves realmente que haya compasión en el corazón de ellos, ¿no? Y eso no lo comento para que juzguemos, critiquemos y condenemos a esas personas que hacen eso, sino más bien como una advertencia para nuestras propias vidas, para que no caigamos en el error de usar las cosas de Dios, como vengo diciendo, para a través de las cosas de Dios hacernos nosotros un nombre, o que la gente nos quiera seguir, o que nos dé like, o que la gente, ¿verdad?, nos busque, nos necesite, cuando en realidad esa no es la idea de Dios, ¿no? La idea de Dios es que cuando la gente, nosotros vamos a tener discípulos, sí, que a quienes estamos discipulando. Yo como pastor tengo discípulos, pero siempre estoy queriendo que los discípulos, ¿verdad?, que están bajo mi liderazgo, así como Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, cuando Jesucristo apareció en un lugar, le dijo, he ahí, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. O sea, como quien dice, yo soy el que los estoy discipulando, pero a él tienen que seguirle. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, mire, estoy compartiendo el ABC. Y aunque le parezca mentira a muchos, este es el ABC del corazón de Dios para nosotros. Pero curiosamente, en esto tan sencillo, mucha gente fracasa. ¿Por qué? Por el orgullo, por el deseo de figurar, ¿no? Y bueno, pero esa no es la idea de Dios. Entonces, en Marcos capítulo 1, 40 y 41, ¿se acuerdan? Marcos 1, 40, 41, dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Qué es lo que hubo en el corazón de Jesucristo? ¿Qué cosa hubo en el corazón de Jesucristo? Misericordia.
Misericordia. La pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es, ¿hay misericordia en nuestros corazones por la gente perdida? ¿Hay misericordia en nuestros corazones por la gente que está enferma? O sea, nos dolemos, nuestro corazón se duele, tenemos compasión por la miseria de la gente. ¿Y por qué es importante que haya eso? Porque eso es justamente lo que movió a Jesucristo a orar por la gente. Y eso es lo que justamente, creo yo, Dios el Padre respaldó en el ministerio de Jesucristo. La misericordia, la compasión, el amor a la gente, ¿no? Y quiero animarte, y yo también me voy a animar esta noche por esta palabra. Y que sea nuestra oración como iglesia y como cristianos: Dios, dame un corazón misericordioso. Dame un corazón misericordioso. Si yo estoy acá predicando la palabra, enseñando esta parte, que no sea porque hay algún motivo escondido y barato y mezquino y egoísta de mi corazón para estar acá. Que Dios me libre, ¿verdad?, de esas cosas ocultas que hay en el corazón del ser humano. Y nosotros siempre tenemos que estar atentos a esas motivaciones egoístas, ocultas, ¿no? Yo siempre, ¿verdad? Yo aprendí eso hace 30 años. Siempre me cuido, ¿verdad?, de hacer algo. Y de hecho, más de una ocasión le he pedido perdón a Dios. ¿Por qué? Porque después de haber hecho algo que es bueno, me he dado cuenta, ¿verdad?, que hubo una motivación barata en mi corazón. Y obviamente, pero lo más importante es que el Espíritu Santo está siempre avisándonos, redarguyéndonos, mostrándonos nuestro propio corazón. Y lo importante es que uno obviamente acepte la reprensión del Señor y uno le pida perdón a Dios. Y es en esa, ¿verdad?, en esa relación con el Espíritu Santo que Dios va ayudándole a uno a ser cada vez mejor y a purificar nuestros motivos y nuestras intenciones. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces, eso los primeros versículos lo he dicho a manera de recordatorio de la semana pasada. En Hebreos 10:7 también, ¿no? En Hebreos 10:7 dijimos la semana pasada: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¡Wow! Jesucristo se manejaba en la tierra conforme a lo que estaba escrito de él. ¡Qué lindo!, ¿no? Y en Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta noche vamos a continuar, ¿verdad?, hablando acerca de la parte del Espíritu Santo en el tema de ¿verdad?, de la sanidad divina. Y nosotros necesitamos entender que la sanidad es importante, ¿no? Para el Espíritu Santo, la sanidad también es importante porque es parte del propósito de su unción. La sanidad es parte del propósito por el cual, ¿verdad?, el Espíritu de Dios unge a una persona. Que creería que uno de los pasajes más claros para explicar esto es Lucas 4:16, cuando el Señor Jesucristo entró al templo, le dieron el rollo del profeta Isaías 61 y él mismo dijo, ¿verdad?, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿no? Jesucristo era consciente que la unción que representa el poder del Espíritu Santo para obrar milagros, ¿no?, para sanar enfermos, la unción de Dios sobre su vida, del Espíritu Santo sobre Jesucristo, Jesús sabía que era esa unción la que lo habilitaba, la que lo capacitaba sobrenaturalmente para que él pudiera sanar enfermos, para que él pudiera echar demonios, para que él pudiera hacer todo lo que el Padre le había enviado a hacer. Si hay algo que nosotros necesitamos entender, como siempre también vengo diciendo últimamente, es que Dios nos ha encargado una obra sobrenatural. Dios nos ha encargado hacer un trabajo imposible. Estamos en una misión imposible. ¿Qué significa esto?
que usted y yo tenemos que ser conscientes que la obra de Dios no se hace con la inteligencia humana, aunque la inteligencia del hombre puede participar en cierta medida, pero no es la inteligencia del hombre, ¿verdad? De lo que depende la obra de Dios, ni de la capacidad del hombre. O sea, no depende de tu capacidad ni de mi capacidad, sino más bien depende de la capacidad sobrenatural que por la unción del Espíritu Santo de usted y yo recibimos para poder avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, para poder obedecer, bendito sea el nombre de Jesús, para poder obedecer, ¿verdad?, cada cosa que Dios nos ha encargado como iglesia. Me encanta eso, de verdad, me encanta, porque yo lo entiendo en mi espíritu en la medida que se tiene que entender estas cosas. ¿Por qué? Porque eso me hace cobrar ánimo y entender que yo puedo ser más atrevido de lo que he sido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, o sea, si esta noche, por ejemplo, vamos a orar, y hoy día, mientras estaba lecturando, ¿verdad?, lo que voy a compartir, justamente en mi habitación, y el Espíritu Santo me decía, y bueno, cada clase comparte la palabra y luego ora, y bueno, vamos a esperar que Dios comience a sanar, vamos a esperar que comience Dios a hacer milagros, ¿no? Y yo te lo digo de verdad, no te lo digo de la boca para afuera, te lo estoy diciendo creyendo. ¿Por qué? Porque la palabra me está persuadiendo. La palabra de Dios, ¿verdad?, que venimos estudiando de la semana pasada, me está persuadiendo y me está haciendo comprender y me está haciendo entender que es verdad. Lo único que nosotros necesitamos es saber qué cosa es lo que Dios nos ha dado, y que el responsable de la sanidad no soy yo, es Dios. Es Dios, y lo único que yo tengo que hacer es tener misericordia de la gente. Lo único que usted y yo tenemos que tener en el corazón es amar a la gente, tener compasión por la gente, amar a Dios, entender que es la voluntad de Dios sanar a la gente, pero que Dios necesita instrumentos a través de quienes Él pueda ir a un enfermo y sanarlo. Pastor, pero Dios no podría sanarlo solo, revelarse a una persona en su cuarto. Claro que sí, vaya que sí. Él es Dios, Él puede todo. Pero ¿qué le parece? Nos ha dado el privilegio de ser nosotros sus embajadores. Nos está dando el privilegio de que tú y yo, personas sencillas, personas comunes y corrientes, ¿verdad?, vayamos como embajadores, ¿verdad?, de Jesucristo a un hospital o a la casa de alguien enfermo y le digamos de frente, en el nombre de Jesucristo, sánate, sé sano. Y de pronto, pum, la persona, ¿verdad?, se sana y se va el cáncer y se va, qué sé yo, y se levanta de la silla de ruedas y nosotros decimos, wow, oye, funciona. Funciona. Yo me lo imagino al Señor, ¿verdad?, en los cielos. Ay, Dios mío, Señor, hace 2000 años que funciona y recién te enteras. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero para eso el Espíritu Santo, se entiende, tiene que sacar de acá, de esta mente racional, muchos argumentos mentirosos, argumentos hasta cierto punto humanos y válidos. Y cuando digo humanos y válidos me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿no?, a si yo siguiera ejerciendo mi carrera, ¿no?, se entiende, ¿verdad?, que yo tengo que dar más crédito a lo que me han enseñado en la universidad que a lo que dice la Biblia respecto a una enfermedad. Imagínense que una persona viene, ¿verdad?, con un cáncer, ¿verdad?, producido por una caries que no se la trató, se convirtió en un absceso, luego, ¿verdad?, bueno, fue degenerando y ahora ya es un cáncer. Entonces, ¿verdad?, yo podría decir, a ver, saca una radiografía, lo observamos, y de pronto digo, mira, ¿sabes qué? De acuerdo a mis libros de odontología, esto no tiene, es un carcinoma, ¿verdad?, que está avanzado, y no, esto no tiene cura, y bla, 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 bla. Pero de repente, pero si soy cristiano, ¿verdad?, sale, ¿verdad?, el angelito por acá y dice, oye, tú eres cristiano y Dios te ha dado autoridad y Dios te ha dado poder, y tú, así como Jesucristo fue ungido, también tú eres ungido. Entonces, ¿cómo se llama, verdad? Tú tienes que usar, ¿verdad?, ahora las herramientas de Dios. Entonces, imagínense, ¿no?,
como la doctora, ¿no? Como la doctora ginecóloga que predicó en el evento de mujeres en Córdoba este año. Tremendo. Una doctora cristiana, ¿no? Y ella le vino una paciente que, según las ecografías, ¿verdad?, no tenía que dar a luz. ¿Por qué? Porque el hijito que estaba en su vientre pues estaba malformado, iba a nacer, ¿verdad?, con una malformación congénita. Y entonces, claro, le dijeron, ¿sabe qué? Los doctores le dijeron, ¿sabe qué? Le recomendamos que no nazca el niño, aborte. Y ella habló con su marido y le dijo, no voy a abortar, en el nombre de Jesús. O sea, ella como médico, ella como ginecóloga sabía ver el informe médico, sabía ver la radiografía, la ecografía, ella sabe ver, sabe hacer una lectura de eso. Y la lectura de esa ecografía decía, es verdad, aquí hay evidencias de que mi niño en mi vientre está mal formado y si sale va a salir con deformaciones físicas. No va a tener esto, no va a tener acá, no va a tener, no sé, creo que parte de su... ¿te acuerdas? Complicaciones además iba a tener para vivir, qué sé yo. Pero ellos decidieron creer, ¿verdad?, el reporte divino. Ellos decidieron creer que bueno, está bien, está bárbaro. Yo siempre digo, gracias a Dios por la ciencia. De verdad, gracias a Dios por la ciencia. Si usted no sabía, en el libro de Proverbios hay un versículo, no me acuerdo en este momento, pero hay un versículo en donde dice que Dios vela. Dios está velando desde lo alto, desde su trono, está velando por la ciencia aquí en la tierra. Así que los cristianos que están en contra de la ciencia, arrepiéntanse, porque nosotros no negamos la ciencia, mucho menos negamos, ¿verdad?, que sea un instrumento de Dios para traer bienestar a la gente aquí en la tierra. Tampoco, ¿verdad?, desacreditamos a los médicos. Sería una locura, ¿verdad?, decir que no, que los médicos no sirven, que no vale, no. Pero tenemos que aceptar y reconocer, y ustedes que son galenos también, y si aquí también hay algún doctor esta noche, pues hay que admitir, ¿verdad?, que nosotros tenemos conocimiento limitado y sabemos hasta donde nos han enseñado o hasta donde hemos logrado entender. Pero de allí en adelante no significa que no hay más. No significa que no hay más. Tú eres diseñador gráfico, creo, ¿no? Él es diseñador gráfico y se entiende que él sabe hasta donde ha entendido, pero no significa que en el diseño gráfico de ahora no hay más. Podría traer yo a un capo de esos capos, y él podría decir, wow, no sabía esto. Y más vale, él podría aprender y arribar a otro nivel de entendimiento. Ahora no sé, acá hay, ¿verdad?, diseñadores, peinadores, maquilladores, abogados, qué sé yo. Pero usted no sabe todo. Hay más. Y un médico me podría decir, mire, yo soy de Harvard, todo está bárbaro, puede ser de Harvard, pero te comento, tú sabes un poco, hay más todavía que no sabes, que ni Harvard te lo ha enseñado. ¿Y quién tiene acceso a ese más? Dios, pues. Dios tiene acceso a todo ese más, ¿verdad?, que supera lo que los hombres conocen, ¿no? Así que Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar. Jesucristo fue enviado a sanar. Y cuando Él se fue, lo que el Padre le dijo que hiciera acá en la tierra, Él también lo encomendó a la iglesia. ¿Qué significa? Que así como Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres, y fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando Él estuvo por irse al Padre,
llamó a los discípulos y les dijo, por lo tanto, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id. Ahora, él estaba enviando a los discípulos, a la iglesia. Él primeramente fue enviado. Y ahora que él se iba, él tenía que encargar a la iglesia para que continuaran el trabajo que a él se le encomendó para comenzarlo. Porque sabe una cosa, todo lo que es de Dios lo comienza Dios. Todo lo que es de Dios lo comienza Dios. Y lo continúa Dios a través de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, él ungió entonces, el Espíritu Santo lo ungió a Jesús. ¿Para qué? Para sanar. ¿A quién? A los oprimidos por el diablo. En Hechos 10:38. Hechos capítulo 10:38. Aarón, ¿buscaste por casualidad esto? Una música así como para... ¿Sí? Vayan viendo eso, porfa, ya que no tenemos este proyector. Eso sí se puede, ¿no? Pasar. Ok. Las disculpas del caso. Hubo un problema técnico, por eso que no estamos proyectando. A mí me encanta proyectar, me da pena, ¿verdad? Que no se pueda ahora. Lo que pasa que, no es, que cuando uno tiene acá el versículo bíblico, yo puedo ir mostrándoles la palabra, y ¿verdad? Y usted, o sea, la pedagogía es mejor, ¿no? Es mejor. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste, o sea Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Dios estaba con él. Y vemos con claridad cómo el Espíritu Santo lo ungió a Jesucristo para que Jesucristo pudiera sanar a los enfermos. Yo te hago una pregunta, ¿el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros es el mismo? Si es el mismo, entonces significa que lo que hizo en Jesucristo también lo puede replicar en nosotros y a través de nosotros. Amén. Claro. Y ahí tenemos que hacernos fuertes, bendito sea el Señor. Ahí tenemos que hacernos fuertes en esos pensamientos. Cuando tú tengas que orar por alguien, no permitas que Satanás siga haciéndote creer, ¿verdad?, que se trata de ti. Una de las cosas que a mí me da muchísima pena, pero que de hecho Dios va a terminar con eso en el nombre de Jesucristo, lo declaro en esta iglesia. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque yo siempre le he dicho a mi esposa, cualquier cosa que ande mal en la iglesia se corrige con enseñanza a través de la palabra y el poder del Espíritu de Dios que obra a través de la palabra. Toda mentira siempre tiene que ser derribada por una verdad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando yo digo, pasen a ver cuántos necesitan oración, yo veo que la gente pasa, muchos pasan por una oración esperando que el pastor, esperando que el predicador o el invitado sea quien lo sane. O sea, están poniendo su confianza en el hombre, como si el hombre de Dios fuese a sanarlos, cuando en realidad es al revés. Es tu fe, es la fe con la que tú te acercas a Dios en el lugar en donde te encuentres, no importando si es famoso el que está predicando, no importando si viene precedido, ¿verdad?, de haber sanado a 20,000, no importa eso. Si bien es cierto, hay hombres a quien Dios le ha dado el don de milagros, el don de fe, y a través de esos dones
Dios realmente resucita muertos y hace cosas impresionantes, pero no se lo ha dado a todos, pues. No se lo ha dado a todos. Por lo menos yo no creo tener el don de milagros. En algunas ocasiones nosotros hemos orado con mi esposa, 2, 3 ocasiones, por mujeres que no pueden tener hijos, ¿te acuerdas? Y luego al poco tiempo nos han dicho, pastora, pastor, ¿sabe qué? Quedé embarazada. En unas veces tenemos, ¿verdad? Tenemos de pronto algo que ver con eso. Digo, o sea, Dios de repente nos dio eso. Pero no, nunca he resucitado un muerto. Así que si viniera alguien a quien Dios le ha dado el don de milagros, más vale yo lo invito. Lo invito. O sea, si sé que aparte del don de milagros tiene un carácter cristiano, porque puede tener el don también y ser un chanta. O sea, ser una persona que ni hablar, a ese no lo invito, ¿verdad? Ni a los juegos mecánicos, ni a la silla voladora lo invito. Porque no se trata del don tampoco, no se trata, ¿verdad?, de hacer shows. Se trata, ¿verdad?, de invitar personas que no solamente tengan los dones, sino que tengan, ¿verdad?, el corazón de Dios. Que sean gente humilde y que transmitan eso al pueblo. Claro, porque no queremos artistas, ya estamos llenos de artistas ya. No me refiero acá, sino digo en el mundo entero, ¿no? En la iglesia del Señor hay demasiados artistas. Entonces, en Marcos 16:20, vamos a aprender que la sanidad es importante porque es una de las maneras como Dios confirma su palabra. Es una de las maneras como Dios confirma su palabra. En este capítulo 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, o sea, está hablando de los discípulos, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y confirmando, dice, los discípulos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Usted puede predicar, pero si el Señor no te ayuda. Podemos orar, pero si Dios no es el que sana. Podemos decir, en el nombre de Jesús, demonio, sal fuera, pero si Dios no es el que lo saca. O sea, si el poder si el poder del Espíritu Santo no nos asiste en ese momento, vamos a hacer pura bulla, nos vamos a poner rojos y con las venas así infartadas y no va a pasar nada, ¿no? Sin embargo, en este pasaje está muy claro, y ellos saliendo, predicaron en todas partes. ¿Y por qué salieron? Muy sencillo, porque Jesucristo estuvo con ellos, los formó y luego los envió a predicar y a sanar enfermos. Hoy en día sucede al revés. La gente quiere predicar en las calles, la gente quiere ir a diferentes lugares por su cuenta. No son enviados por Dios a través de la iglesia. Y eso es, la verdad, un hecho de bastante penoso. ¿Por qué? Porque si hasta para poner un kiosco usted tiene que ir a la municipalidad y te van a dar requisitos para que pongas un kiosco, tienes que contar con permiso. ¿Por qué? Porque si tú pones un kiosco en una esquina, ¿verdad?, y te viene la municipalidad, la inspección, te notifican. ¿Por qué? Porque eres ilegal. ¿Por qué? Porque no tienes permiso dado por la autoridad competente para que estés allí. Y la gente no entiende este tema de legalidad y de autoridad delegada a través de Dios y de la iglesia para ir a sanar, para ir a orar por un endemoniado, para ir a la cárcel, para ir a los hospitales, para predicar la palabra de Dios en tu casa o en la casa de alguien. ¿No?
Y obviamente yo entiendo que muchos de ustedes, ¿verdad?, vienen de otras congregaciones. Y yo lamento mucho, ¿verdad?, que en otros lugares nunca te hayan enseñado, ¿verdad?, que la obra de Dios no se hace como uno quiere. La obra de Dios no se hace como uno quiere. Para hacer la obra de Dios no se necesita gente buena, se necesita gente obediente y que entienda principios de autoridad y de sujeción. ¿Por qué? Porque si usted no se somete a Dios, el diablo tampoco se va a someter a usted. Los demonios no se van a someter a usted si usted es una persona insujeta. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted puede tener autoridad si usted no está bajo autoridad? Dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis, esto me lo da el Señor en este momento, para alguien será, para alguien será. Los hombres, ¿cuántos hombres casados, por ejemplo, presumen de querer tener autoridad? No, porque la Biblia dice que te sujetes a mí en todo. Pero guarda que cuando Dios a través de Pablo le dice a la iglesia, le dice perdón a las mujeres que se sujeten a sus maridos en todo, antes le dice a los hombres, nos dice a nosotros, maridos, amen a vuestras mujeres, como Cristo ama a la iglesia. Entonces la ecuación sería de esta manera: ¿cómo una mujer no se va a someter a su marido en todo si su marido la ama como Cristo ama a la iglesia? Dice Pablo que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo una mujer no se va a querer someter a un hombre que está sometido a Cristo? Hay que estar crazy. Hay que estar crazy, ¿no? Una mujer tiene que estar loquita para no someterse. Bueno, en realidad ni siquiera loquita, ¿no? Sencillamente una mujer, ¿verdad? Sencillamente debe tener mucho problema de orgullo en su corazón para no querer someterse a un hombre que está sometido a la autoridad de Cristo. Y un hombre sí debe estar loco para querer que su mujer o sus hijos se sometan a su autoridad cuando él mismo no se somete a la autoridad de Cristo. Y esto es algo muy tremendo, ¿no?, que nosotros necesitamos entender. Yo recuerdo que en varias ocasiones, en 17 años que estamos acá en Chimbote, personas de la iglesia han ido a orar por enfermos sin que nosotros sepamos. Han ido a predicar a otros lados sin que nosotros sepamos. Y lo peor de todo es que van en el nombre de Cita con la Vida. Y más de uno nos ha contado: ay, pastor, ¿verdad que fui a orar por una hermanita que estaba endemoniada, una señora, no sé cuánto, y al día siguiente me pasó esto, y esto, y esto, y esto? Y varias personas que nosotros les hemos dicho: ¿quieres ir a predicar? Primeramente queremos que seas un discípulo. Jesús no mandó a cualquiera a predicar. Estuvo con estos 12 o 3 años. Los llamó para estar con él y luego, dice, los envió a predicar. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a mandar a predicar a gente que tú ni conoces? Gente que de repente, buenos días, Dios le bendiga, soy de Cita con la Vida, voy a predicar el mensaje, y luego del mensaje pasa con su sombrero, a ver, y se hace la plata en el nombre de Dios y tomando, ¿verdad?, como que es de Cita con la Vida. Dios mío, Señor lo reprenda a esa gente. El mundo de hoy, entonces, nosotros sabemos que el mundo de hoy necesita a Jesús. Y Dios nos ha comisionado a nosotros, la iglesia, para que vayamos a todas partes a los discípulos. A todas partes, ¿verdad? Tú tienes autoridad. Si eres un discípulo de Jesús. Y si usted no es discípulo de Jesucristo, y cuando estoy hablando de ser discípulo, estoy hablando de que usted eres parte de esta iglesia,
¿Estás en correcta relación con Dios y con las autoridades de esta iglesia? Conocemos tu vida, sabemos quién eres, sabemos de qué pata cojeas. Porque de eso se trata, pues, ¿cómo vamos a enviar a alguien si no sabemos quién es ese alguien? Dicho sea de paso, la congregación en 17 años se ha hecho un poco conocida. Entonces, si alguien de acá va, de repente alguien, mire, ¿sabe qué? De parte del pastor Humberto, ¿cómo se llama? De Cita con la Vida, me mandó, ¿cómo se llama? Que necesita 1000 soles, ¿no? Pueden sacar plata, pueden hacer tantas cosas en el nombre de la iglesia. Yo sé lo que le estoy diciendo. Ya han habido personas aquí en la iglesia que han hecho fraudes, pero fraudes, que han llegado acá a la iglesia, se han hecho los cristianos y se han levantado 40,000 soles, 30,000 soles de diferentes hermanos que incautamente le han prestado plata porque, ay, es que tenía cara de ser buena. Por eso que yo siempre le digo a la gente, y dicho sea de paso, aprovecho este momento, este canal, para decirle a cualquier persona nueva o de los que están viniendo recién a la iglesia, si cualquier persona de la iglesia le dice que quiere hacer un negocio con usted, converse primeramente con otro. El hermano fulano me está proponiendo esto, la hermana fulana me está proponiendo esto. Pastor, señoritas, si alguien que viene a la iglesia, pastor, me está invitando a salir el hermano tal, la hermana tal me está invitando a salir. Yo le voy a decir, como le hemos dicho a mucha gente, ten cuidado, esa persona no es de confianza. Ten cuidado, esa persona es así, es asá. Viene de otro lugar y viene, ¿verdad?, mal enseñado y viene tiene pulgas, te vaya a pasar las pulgas. Esa es la labor de un pastor. Esa es la labor de un pastor que realmente quiere cuidar, ¿verdad?, la iglesia. Así que ya saben, si alguien se acerca a pedirte prestado plata, no le preste. Bajo su responsabilidad usted le presta. 40,000 soles es bastante. Hace 4 o 5 años. Y cuando me comenzaron a contar, pastor, y la hermanita fulana, no, ella no viene. Ella nunca realmente ha sido una discípula de acá. Ay, me pidió prestado 7,000 soles. Y el hermanito sotano, y me pidió 10,000, y me pidió 15,000, sumando como 50,000 soles, 40,000. Dios mío, Señor. Y yo les decía a los que venían, ¿no? Bueno, pero ustedes también vienen de otro lugar, pues no, porque si fueran de acá de la casa, ustedes ya están entrenados ya. Hay que ser buenos, ¿no? Pero no hay que ser tontos. Ahora, cuando uno quiere echar fuera demonios, ¿no?, y quiere hacerse el liberador, qué sé yo, uno tiene que tener en cuenta varias cosas, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida? Primeramente. Estaba viniéndome hoy día, hace un rato para acá, con mi esposa, y me vengo pensando en lo que iba a compartir, y el Espíritu Santo me trae una palabra y me dice santidad. Santidad. Y el Espíritu Santo, yo vengo manejando y me dice santidad. Y me dice el Señor, mucha gente dice que si no hay oración en una iglesia no pasa nada. Yo no creo eso. ¿Sabe por qué? Porque en una iglesia podría haber mucha oración y no haber santidad. Y no va a pasar nada. Así oremos hasta que se nos reviente la vena. Y el Espíritu Santo, mira, en el tramo de la casa para acá, me estaba hablando todo eso. Y me dijo, Jesús, tú no lo veías, o sea, Jesús tenía sus momentos de oración, pero ojo, sobre todo, para tener comunión con el Padre y para recibir instrucciones, para luego que baje del monte, poner en práctica la voluntad del Padre.
Pero ¿por qué Satanás no podía con él? ¿Por qué los ángeles? ¿Por qué Dios lo protegía a Jesús? ¿Por qué Satanás no tenía parte ni suerte en la vida de Jesús? Porque él vivía en santidad. Porque él no se daba licencias que a veces nosotros sí nos damos. Y entonces creo yo que necesitamos buscar como nunca antes la santidad. La santidad en nuestra manera de vestir, la santidad en nuestra mente, en nuestros pensamientos, la santidad en nuestros sentimientos, la santidad en cada área de nuestro ser interior. Yo creo que si cada uno de nosotros, comenzando por el pastor y su esposa y los líderes, si cada uno de nosotros comenzamos a anhelar la santidad y comenzamos a buscar ser santos, yo estoy creyendo, ¿verdad? Literalmente, que Dios va a comenzar a usarnos de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Por eso que este es el tiempo en donde necesitamos orar como nunca antes unos por otros. Yo necesito que todos ustedes oren por mí. Y que nosotros estemos orando por ustedes. ¿Por qué? Es que somos un ejército, pues. Es que somos un ejército. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sufrió Jesús en vano? ¿Fue a la cruz Jesucristo en vano? ¿Para qué fue a la cruz? ¿Para que no fuéramos al infierno solamente? No. Dentro de varias cosas, dentro de varias bendiciones que conquistó Cristo para nosotros en la cruz con su muerte, la Biblia dice en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros ignoramos lo que la palabra de Dios dice sobre la sanidad, estamos ignorando la gracia de Dios. Porque parte de la gracia de Dios hacia su pueblo es justamente la sanidad. La sanidad es un regalo de Dios. Es el pan para los hijos, bendito sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa mujer sirofenicia? Una mujer pagana, sirofenicia. Era una mujer pagana. ¿Y qué significa en ese entonces ser pagano? Muy sencillo, es lo que es ser un impío ahora. Si bien es cierto, en ese entonces ser pagano, ser un gentil era no ser del pueblo de Israel. Pero ¿qué significaba en ese entonces no ser del pueblo de Israel? Ser un gentil. Muy sencillo. Significaba no conocer a Dios. No tener al Dios verdadero. ¿Y qué significa no tener al Dios verdadero? Estar muerto en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa ¿qué significa no conocer a Dios? ¿Qué significa ser un gentil, un impío? Significa que no conoces el pacto que Dios ha hecho con el hombre, que eres ajeno a las promesas, no sabes qué cosa Dios ha prometido a los que son de su pueblo. Me pidieron que hoy día le hablara a más de 100 personas en un evento que me invitaron de fin de año, y me pidieron que el mensaje sea de fe y de esperanza. Y hablé acerca de los dos cimientos. Y hablé acerca, a toda esa gente le hablé, ¿verdad?, acerca de que si quieren realmente tener fe y esperanza para el año 2022, necesitan a Cristo en su corazón. ¿Por qué?
Porque ¿cómo podemos tener esperanza de un año mejor si no tenemos a Dios? ¿Cómo podemos esperar que nos vaya mejor si estamos alejados de Dios, alejados de sus promesas, ignorantes de las promesas que Dios nos ha dado y que en Cristo se han cumplido? Y que lo único que nosotros necesitamos ahora aquí en la tierra como hijos de Dios hacer solamente son trámites, por decir así, para que lo que ya está cumplido en Cristo se manifieste y se evidencie con los ojos, que las bendiciones que ya están en Cristo se materialicen y la veamos en el nombre del Señor. Es como una madre que está encinta. La madre que está encinta, ella está esperando, bendito sea el Señor. Dentro de tu vientre, a usted, señora, que está embarazada, dentro de tu vientre llevas una promesa de Dios. Y esa promesa tiene un tiempo de cumplimiento. Pero usted no la ve. La madre no ve al hijo, pero sabe que está, sabe. Nosotros no vemos a Jesucristo todavía físicamente, pero sabemos que volverá. Y como sabemos que volverá pronto, entonces nos preparamos para el encuentro. Por eso que es necesario que nosotros entendamos, pedirle a Dios en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que yo pueda entender lo que necesito entender en esta hora, en este tiempo y en este lugar de Chimbote donde estoy. Porque por alguna buena razón Dios te trajo a este lugar. Por alguna buena razón tú estás con vida, como le decía a estas personas. Vamos a pasar a un año nuevo. Estamos terminando un año y no es cualquier año, sino un año en el que todos nosotros, cristianos y no cristianos, negros y blancos, ricos y pobres, creyentes o no creyentes, gente que le servimos a Dios y gente que no le sirven a Dios, pero todos hemos experimentado lo mismo. Lo curioso es que esta pandemia vino queriendo matar a todos y mató a algunos, pero nosotros seguimos en pie, bendito sea el Señor. Y yo me preguntaba esta mañana mientras el Espíritu Santo me daba esto para compartir con esta gente, y yo decía, Dios mío, Señor, es verdad, hay cantidad de gente que ya no está entre nosotros. Lloramos por la partida de hermanos en la fe, de hombres de Dios que hemos amado y que hemos querido. Pero mi pregunta, Dios, no están varios, pero habemos otros cuantos. Hemos quedado de pie varios. Esta pandemia, ¿verdad?, vino para matar, robar y destruir, y pudo con algunos. Pero si estamos en este lugar, mira al que está a tu costado, mira al que está al otro costado. ¿Por qué crees que esa persona está aún entre los vivos? ¿Será que Dios está extendiendo su misericordia con nosotros? ¿Será que necesitamos justamente un tiempo más para arreglar cuentas con Dios? ¿Será que Dios nos está concediendo en su gracia y en su misericordia un tiempo más para que puedas comenzar a hacer lo que habías dejado de hacer? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la obra de Dios tiene que seguir avanzando. ¿Y con quién va a avanzar si no es con nosotros? Claro, sí. Dios ya no puede avanzar la obra con los que no están. El profeta Ezequiel, creo que es, busqué en la tierra, a ver, ayúdenme, Ezequiel 37 creo, no, busqué en la tierra un hombre que hiciese vallado y no lo encontré, dice el Señor. Busqué entre los hombres alguien que hiciese vallado y no lo hallé.
¡Wow! ¿Cuántas veces Dios ha estado buscando un hombre? En ese entonces el profeta buscaba un hombre. Pero si tenemos que interpretarlo, ese hombre a la luz del Nuevo Testamento y de la revelación del Nuevo Testamento, ese hombre en el Nuevo Testamento es la iglesia. Porque nosotros, toda la iglesia, actuamos en la tierra como un solo hombre, donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo y el resto de nosotros somos miembros. ¿No lo encontraste? O sea, busqué un hombre que hiciera vallado. No, que lo ponga pues para que lo vea. No, pero no se puede, ¿verdad? ¿Qué número es? Ezequiel 32, 22, 30. Anótenlo, por favor, léanlo en su casa. En varias ocasiones en las Escrituras, Dios ha buscado gente y no lo halló. O sea, gente para los propósitos, ¿verdad?, que Él quería llevar adelante aquí en la tierra y no lo halló. Mas la hora viene y ahora es. Mas la hora viene y ahora es, donde el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Siempre Dios está buscando adoradores, alguien que se ponga en la brecha. ¿Y por qué dice el profeta en la brecha? Porque está teniendo en cuenta, obviamente, ¿verdad?, que muchas veces los pueblos tenían, obviamente, paredes grandes, y el enemigo a veces cavaba forados, hacía una brecha, un hueco, para que por las noches se metan y entre, ¿verdad?, el ejército enemigo por esas brechas. Entonces, ¿qué hacía el ejército que estaba dentro? Cuando se daban cuenta que había una brecha, un hueco, entonces hasta que se repare esa brecha, ese hueco, mandaban a un soldado para que esté despierto allí, cuidando. Pero no tenía que dormirse, porque si se dormía era como si no estuviera. Y si veía que el enemigo venía, ¡ey, viene el enemigo! Viene el enemigo. Y Dios dice, busqué un hombre que se pusiese en la brecha y levantase un vallado, y no lo hallé. Pero declaramos en el nombre de Jesucristo que nosotros como iglesia nos levantamos como ese hombre. No solamente para ponernos en la brecha que otros han hecho, sino para levantar un vallado, para levantar con nuestra oración, con nuestra intercesión. Por eso que quiero animarte en el nombre de Jesucristo. ¿Qué te parece, verdad, si esta noche oramos? ¿Qué te parece si oramos, pero oramos a la luz del entendimiento de lo que Dios nos está hablando? Esa es la mejor manera de orar. Usar lo que Dios te está revelando y desde esa revelación, ¿verdad?, comenzar a abrir nuestra boca y comenzar a hablar con Dios. Le decía a un joven días atrás, qué importante es que en un ejército el que hace sonar la trompeta sepa tocar, y la trompeta literalmente dé sonidos conocidos. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo habla a los corintios, en Primera de Corintios capítulo 13, acerca del amor, y en el capítulo 14, en el capítulo siguiente, Pablo habla acerca de los dones espirituales, del hablar en lenguas y de cómo, ¿verdad?, y él anima a que si alguien habla lenguas, que solamente se hable lenguas siempre y cuando haya dentro de la iglesia gente que sepa interpretar las lenguas.
Porque si no, dice, no vaya a ser que entra un indocto, alguien que no sabe nada de estas cosas, y va a pensar que estamos locos, dice. Y luego el apóstol Pablo dice, a ver, permítanme buscarlo porque después de esto quiero orar. Aleluya. ¿Alguien que me ayude a buscar ese pasaje, porfa? ¿Cuánto es? Ok, gracias. Verso 26, 1 Corintios 14, 26. Como esta es una Biblia nueva, entonces, me he perdido. Mi otra espada la conocía, pero al revés y derecho. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, o sea, la profecía. 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No me has dado el versículo correcto de la trompeta. Ok, acá está. 14, 7. Desde el 6 lo leemos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, escuche, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¡Wow! Usando el ejemplo de hace un momento, nuestra hermana con buena intención nos dio un pasaje que no era. Nos llevó por el desvío. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Está hablando de la trompeta. Que toda trompeta debe de tener un sonido que se conozca, dice. ¿Por qué? Porque si no se conoce el sonido, entonces ¿cómo el pueblo se prepara para la batalla? ¿Cuántos de ustedes saben que a través de la trompeta se emiten sonidos que tienen un lenguaje? ¿Sabían eso, no? Les voy a hacer un ejemplo antes de orar. ¿Qué es eso? A levantarse. La Diana, ¿no? 5 de la mañana te toca. Bueno, por lo menos eso es en las películas que he visto de Hollywood. Del ejército de los Estados Unidos. No sé si acá también será el mismo. Entonces,
No necesitan que, ya chicos, a levantarse como las mamás, ¿no? Dicho sea de paso, ¿verdad? Esto puede, si se le revela a alguna mamá, ya sabe, ya se compra su corneta, 5 o 6 de la mañana, ya los chicos dicen, hay que levantarse. Entonces, cuando la persona encargada de tocar la trompeta hace sonar la trompeta, entonces el pueblo sabe qué significa el sonido. Es hora de levantarse. Hay otro sonido, el atalaya dice, viene enemigo, vienen 50 jinetes a caballo, vienen tanto. Entonces, el que toca la corneta, ¿verdad? Otro sonido. ¿Qué significa? A las armas, todos prepárense, armarse, viene el enemigo. Todo, ¿verdad? Cada uno en sus puestos ahí. Pero ¿quién le está dirigiendo? La trompeta. Cuando ha fallecido un soldado, alguien murió. No sabes quién, pero el sonido de la trompeta dice, alguien murió. Y mire qué interesante, ¿no? Porque Pablo dice, ciertamente las cosas inanimadas, la trompeta, la guitarra, la batería, atención músicos, y esto lo estuve compartiendo con un músico justamente días atrás de mi casa, un músico de acá de la iglesia obviamente, ¿no? Y yo le decía, ¿te das cuenta ahora por qué es importante que ustedes entiendan que las cosas inanimadas, la guitarra, el bajo, la primera, la batería, el piano, la trompeta, el violín, la guitarra de palo, qué sé yo, son objetos inanimados, producen sonido, pero en el mundo espiritual están diciendo algo. Por eso que cuando los profetas en el Antiguo Testamento iban a profetizar, siempre los profetas, por lo menos los profetas mayores, se les ve pidiendo que haya un tañedor. Alguien, se entiende que un tañedor no solamente era una persona que tocaba un instrumento, sino una persona que sabía tocar las notas apropiadas para generar una atmósfera donde el espíritu de la profecía pudiera descender al profeta y el profeta ser inspirado y poder hablar de parte del Señor. Por eso que el ministerio de alabanza es importante. El ministerio de alabanza no es importante, como mucha gente piensa, para alegrar a la gente. No. Para alegrar a la gente traemos Armonía 5. Traemos a Chacalón, no sé, o sea, ¿verdad? No sé. Pero Chacalón ni los otros pueden producir un sonido que alerte al pueblo de Dios respecto a algo que Dios quiere hacer o a algo que el enemigo está haciendo. ¿Alguien me está entendiendo? Póngase de pie, por favor. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La palabra de Dios (14:7) en esta versión que mi esposa me acaba de alcanzar dice: aún los instrumentos musicales, la flauta o el arpa, digamos, ilustran con sus diferentes sonidos combinados la necesidad de hablar en un lenguaje claro, simple, familiar a los oyentes, en vez de hablar en lenguas extrañas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Quién puede reconocer la melodía que la flauta está tocando si no se toca cada nota con claridad?
Y si el trompetero del ejército no toca las notas que debe, ¿cómo sabrán los soldados que se les está ordenando marchar a la batalla? De la misma manera, si uno le habla a una persona en un idioma que no entiende, ¿cómo sabrá lo que se le está diciendo? Sería como hablarle al aire. Sería como hablarle al aire. ¿Están entendiendo? Por eso que es tan importante, que todos los del ministerio de alabanza sean hombres de la palabra, sean gente que dominan la Biblia pero de pe a pa. Pero ojo, no de conocimiento humano, sino que tienen revelación de las Escrituras y del ministerio que se les ha dado. Lo mismo para los que predicamos, que todos los que predican acá y en cualquier lugar no sean solamente predicadores que predican con el conocimiento o desde una memoria, desde un intelecto bueno, académico, no, sino gente que predique, ¿verdad?, desde la revelación que el Espíritu de Dios sigue dando para que nosotros en este tiempo podamos entender cosas de la misma palabra que los que nos precedieron no lograron verlo, porque estuvo preparado para nosotros. A veces la gente piensa que revelación es cosas nuevas. Déjeme darle una mala noticia. Revelación en realidad es, como siempre, como hemos enseñado, es cuando descorres el velo. Es cuando hay un velo acá que te estaba impidiendo ver algo que siempre ha estado. Ojo, siempre ha estado, solamente que no lo veías. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios que va revelando. Va revelando. Dios no hace esto. Dios va revelando. A Moisés le permitió ver una parte. A Elías, a Josué, a todos ellos, a Juan el Bautista, ¿me dejo entender? A todos ellos le fue mostrando parte. Y en este tiempo nosotros estamos teniendo acceso a lo que muchos de la antigüedad no pudieron verlo. Y nosotros lo estamos viendo. Y nosotros estamos entendiendo. Por eso es verdad que cuando alguien dice, ¿cómo me hubiera gustado estar en la época de Abraham? ¿Cómo me hubiera gustado estar en la época de Moisés? Ay, pastor, me hubiera gustado vivir en la época de Josué. Y yo le digo a esa gente, no sabes lo que estás hablando, porque el día que te mueras, vas a conversar con esa gente y ellos te van a decir, ay, ¿quién como tú que viviste en los últimos tiempos? ¿Quién como tú que viviste en los últimos tiempos? Porque a ti Dios, a ustedes, la iglesia de este tiempo, se les ha permitido ver y entender cosas que los antiguos no pudieron ver ni entender tampoco, porque estaban reservadas para nosotros, bendito sea el Señor. Ahora nosotros decimos amén y nos alegramos, pero seamos honestos. Si Dios nos está permitiendo ver y entender cosas que otros no vieron y entendieron, nosotros somos más responsables que los de antes. Por eso que por eso que Dios espera que nosotros hagamos mayores cosas que las que Cristo mismo hizo en los días de su carne. Y esto es un desafío para todos, comenzando por el pastor. Porque eso es lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo he hecho. ¡Wow! Y uno cuando lee lo que Jesucristo hizo dice, ¡wow! Y Jesús dice, no, pero nada de wow. Yo quiero que tú hagas mayores cosas de las que yo hice. Pero para eso necesitas entender lo que venimos enseñando. Puro versículo bíblico para sustentar algo que se ha dicho. Y ni siquiera versículo sacado del contexto, sino dentro del contexto. ¿Está bien? Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos donde estás. Aleluya. Gloria al Señor.